En esta lección vamos a aprender sobre uno de los ritmos más esenciales que se ha desarrollado en el timbal, la cáscara. Es un ritmo de 2 compases que se encuentra como base de muchas de las frases rítmicas en el lenguaje de la percusión afrocubana y viene directo de uno de los patrones del kata que se usa para acompañar en el guaguancó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un concepto esencial que debemos de tener en cuenta es que la cáscara siempre lleva el mismo sentido que la clave. Si estamos tocando una clave en 3-2, complementamos con una cáscara en 3-2. Y viceversa. Si la clave se está tocando en 2-3, la cáscara tiene que llevar la misma dirección, 2-3. Ya que es un patrón de 2 compases distintos, siempre hay que estar pendiente cuál compás estamos tocando primero. Así podemos estar claros con la dirección en que la estamos tocando. Así que si eres nuevo al instrumento o quieres refrescar un poco sobre el ritmo, uso y dirección de la clave, toma un momento de repasar la lección número 8 del curso Fundamentos de la Conga. La cáscara se toca principalmente en el cuerpo del timbal que lleva el mismo nombre. Es un sonido seco y brillante que acompaña muy bien las frecuencias de la conga. Se usa principalmente para acompañar en secciones de bajo volumen o dinámica, como en el verso de una canción o la melodía de un tema instrumental. Como aprendimos en nuestro primer curso, la cáscara del timbal tiene 2 sonidos principales, los acentuados y no acentuados o golpes fantasmas. Así que empecemos con el primer compás del ritmo. Vamos a tocar un golpe en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo, el I del 2, luego el I del 3 y últimamente el I del 4. 1, 2, 3, 4. Para el segundo compás, vamos a tocar un golpe en cada una de las primeras 2 negras del compás, luego otro en el 3, el I del 3 y últimamente uno en el I del 4. 1, 2, 3, 4. Al tocar estos 2 compases juntos en el orden que lo acabamos de aprender, estamos ejecutando la cáscara en la dirección 3-2 de la clave. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a acelerarlo un poco más. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Últimamente, vamos a añadir algunos acentos para darle el swing indicado al patrón. Así que en el primer compás vamos a acentuar el golpe en el primer tiempo, luego el golpe en el I del 2 y luego el I del 3. En el segundo compás, los acentos irán en el golpe del primer tiempo, otro en el segundo tiempo y últimamente en el I del 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tocarlo un poco más rápido, enfocándonos en la diferencia de volumen y sonido entre los golpes fantasmas y los acentuados. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya que entendemos el patrón de la cáscara, vamos a explorar algunas de las formas más comunes de acompañar con la mano puesta. If you haven't subscribed to the Conga Chops channel yet here on YouTube, we post a new preview every week. And if you haven't checked out the CongaChops.com membership, you can grab a free trial and get instant access to a bunch of exclusive courses, lessons, and loops.